Hay un momento del que la mayoría de la gente nunca habla. No el momento en que fracasaron. No el momento en que se rindieron. Sino el momento en que simplemente, antes, cuando todo en su interior se quedó en silencio y un solo pensamiento se coló como humo bajo una puerta. Quizás simplemente no estoy hecho para esto. Ese pensamiento. Justo ahí. Ahí es donde se deciden la mayoría de las vidas. No en los campos de batalla. No en las salas de juntas. No en los gimnasios, oficinas ni aulas. Sino en ese tribunal invisible y silencioso dentro de tu propio pecho, donde te sientas como acusado y juez a la vez. Y dictas un veredicto sobre tu propio valor antes de que nadie más tenga la oportunidad de hacerlo. Los samuráis conocían bien esa sala del tribunal. No tenían a las espadas ni la mitad de lo que tenían a ese momento. Porque una espada solo puede acabar con una vida. Pero ese pensamiento, no estoy hecho para esto, puede acabar con un destino. Miyamoto Musashi, el más grande espadachín de todos los tiempos, se retiró una vez de un duelo que toda la nación presenciaba. No por miedo, sino porque comprendió algo que le llevó décadas de sangre y silencio aprender: la batalla más difícil nunca es la que tienes delante, sino la que se libra en tu interior. Y hoy, ahora mismo, eso es precisamente a lo que nos vamos a enfrentar juntos. ¿Cuándo fue la última vez que algo se puso difícil, realmente difícil, incómodamente difícil, y aún así te quedaste? No porque fuera fácil. No porque alguien te estuviera observando. Sino porque algo en tu interior se negaba a ceder. Tómate un momento. Piénsalo. Para la mayoría de las personas, ese recuerdo es muy lejano o muy vago. Y eso no es casualidad. Es un patrón. Un patrón profundamente arraigado y silenciosamente peligroso que se ha ido gestando en tu interior, poco a poco, con cada pequeña rendición. Así es como empieza. Nunca comienza con grandes cosas. Nadie se despierta una mañana y decide abandonar sus sueños. Nadie se sienta en su escritorio y elige conscientemente la mediocridad. No funciona así. Funciona en susurros. Funciona en momentos diminutos, casi imperceptibles, que parecen completamente razonables en el instante en que ocurren. Te saltas un entrenamiento porque estás cansado. Es razonable. Aplazas una tarea importante porque no te parece el momento adecuado. Es comprensible. Te retractas de una conversación difícil porque hoy no es el día. Es comprensible. Y luego llega el mañana. Y lo vuelves a hacer. Y otra vez. Y lentamente, sin ninguna decisión dramática, sin ningún momento que puedas señalar y decir: eso ahí fue donde perdí, has construido una vida en torno a la evasión. Una vida que se ve bien por fuera, pero que se siente vacía por dentro. Esto es de lo que nadie te advierte. El peligro no es la pereza. Los perezosos saben que son perezosos. El verdadero peligro es retiro confortable, la capacidad de encontrar siempre una razón perfectamente lógica para detenerse. De construir siempre un argumento sensato de por qué hoy no es el día adecuado para insistir. De volverse tan hábil para justificar tu propia debilidad que realmente crees que estás siendo sabio cuando en realidad solo tienes miedo. Y aquí está lo que lo hace aún más doloroso. Aquello de lo que huyes, las conversaciones difíciles, la disciplina rigurosa, las mañanas solitarias, el crecimiento incómodo, no son castigos. Son precisamente las cosas que te fueron enviadas para transformarte. Cada instante que sentiste demasiado duro, que te oprimía el pecho, te hacía pensar con fuerza y te daban ganas de huir, no era el universo poniendo a prueba tu resistencia. Era el universo poniendo a prueba tu preparación para convertirte en alguien nuevo. Musashi no tuvo una vida fácil. Luchó su primer duelo a los 13 años. 13. Mató a un hombre adulto con una espada de madera. Dormía al aire libre, entrenaba en soledad y rechazaba la comodidad de tal manera que la gente pensaba que había perdido la razón. Pero comprendió algo de lo que la mayoría de los hombres modernos huyen durante toda su vida. La dificultad no es un desvío del camino. Dificultad es el camino. Cuando las cosas se ponen difíciles, no significa que vayas en la dirección equivocada. Significa que, por fin, estás yendo a un lugar real. Así que la cuestión no es si habrá dificultades. Las habrá. Siempre las hay. La cuestión es qué versión de ti mismo aparecerá cuando lleguen. Porque ahora mismo, siendo sincero contigo mismo, la versión que has estado mostrando últimamente quizás no sea de la que te sientes orgulloso.
Y, en el fondo, más allá de las excusas, las demoras y las justificaciones perfectamente razonables, ya lo sabes. No has perdido tu potencial. No se te ha acabado el tiempo. Pero has estado retrocediendo. Y cada día que sigues retrocediendo, la distancia entre quien eres y quien estabas destinado a ser se hace más grande, más silenciosa y más difícil de cruzar. Eso termina hoy. No porque vaya a darte un discurso motivacional que se desvanezca mañana por la mañana, sino porque hoy vamos a analizar directamente el mecanismo, el proceso interno exacto, que te hace rendirte. Y una vez que lo veas con claridad, no podrás ignorarlo. Y una vez que no puedas ignorarlo, perderá su poder sobre ti para siempre. Esa es la filosofía samurái. No se puede vencer lo que no se ve. Pero en el momento en que se saca a la luz, la batalla ya está medio ganada. La mayoría de las personas afrontan las dificultades de forma equivocada. Lo tratan como un muro. Algo sólido, inamovible y hostil. Algo que se interpuso en su camino precisamente para detenerlos. Así que hacen una de dos cosas, o chocan repetidamente contra él, agotándose con fuerza bruta y sin estrategia, o dan la vuelta. Buscan otro camino y se convencen de que están siendo inteligentes cuando en realidad solo están evitando el peligro. Pero Musashi nunca vio los obstáculos como muros. Él los veía como espejos. Cada momento difícil, cada desafío doloroso, cada situación que lo hacía querer retroceder, lo veía como un reflejo. Una imagen precisa y sin filtros de sus debilidades, de sus carencias, de sus áreas de mejora. Y en lugar de avergonzarse de ese reflejo, se sintió fascinado por él. Porque comprendió que un espejo que te muestra tus debilidades no es tu enemigo. Es el maestro más honesto que jamás tendrás. Esta es la filosofía que necesitamos para reconstruir desde cero hoy. Porque en algún momento, la cultura moderna te enseñó que la dificultad significa peligro. Que la lucha significa que estás fracasando. Que si algo es difícil, significa que estás en el camino equivocado, o que no tienes el talento suficiente, o que no es el momento adecuado, o que necesitas esperar hasta sentirte más preparado. Y así aprendiste a tratar la sensación de resistencia, esa opresión, incomodidad y ansiedad que surge en el pecho cuando algo se complica, como una señal de alto. Una luz roja. Un mensaje de tu propio cuerpo que te dice que retrocedas. Pero esa sensación no es una señal de alto. Ese sentimiento es una brújula. Señala directamente lo que más necesitas hacer. La conversación que necesitas tener. La disciplina que necesitas cultivar. La versión de ti mismo que te espera al otro lado de aquello que sigues evitando. La resistencia no surge ante cosas sin importancia. Surge ante cosas de suma importancia. Y la intensidad de la resistencia que sientes hacia algo es casi siempre directamente proporcional a lo transformador que sería eso para tu vida. Piénsalo un momento. Aquello que más te aterra. Los compromisos que te parecen demasiado grandes. Las expectativas demasiado altas. Las metas que casi te da vergüenza mencionar en voz alta porque temes fracasar públicamente. Eso no significa que debas retroceder. Significa que estás justo al borde de alcanzar tu siguiente nivel. Musashi describió esto en sus escritos con un concepto que no se traduce perfectamente al inglés, pero que transmite un significado similar a este, en el momento en que tus manos quieren soltar. Es el momento en que debes sujetar con más fuerza. No con ira. No con desesperación. Sino con calma, deliberación, casi con intención meditativa. Porque creía que el guerrero que lograba mantener la compostura en el momento de máxima incomodidad ya había ganado, independientemente de lo que sucediera después. Y es aquí donde la filosofía se vuelve práctica. Porque la serenidad no es algo que se tiene o no se tiene. No es un rasgo de personalidad con el que se nace. Es una habilidad. Una habilidad que se puede entrenar, desarrollar y perfeccionar. Y como todas las habilidades que Musashi dominó, desde el manejo de la espada hasta la caligrafía y la estrategia, se construyen no por inspiración, sino mediante la práctica repetida e intencionada. Precisamente en los momentos en que menos ganas tienes de practicarla. Aquí reside la esencia de lo que estamos construyendo hoy. No necesitas más motivación. La motivación es como una ola. Llega, te eleva, rompe y desaparece. Y si tu disciplina depende de que la ola esté presente, pasarás toda la vida esperando a que el océano coopere. Lo que necesitas, en cambio, es lo que Musashi llamó el punto de quietud.
Ese lugar dentro de ti que no se mueve cuando el mundo se mueve. Esa parte de ti que puede mirar el caos, la dificultad, el miedo, el agotamiento y permanecer lúcida. No insensible. No distante. Sino lúcida. Presente. Decidida. Esa serenidad no se construye en días fáciles. Se construye en días en los que todo tu ser quería rendirse y aún así te quedaste. En mañanas en las que estabas cansado y aún así te levantaste. En conversaciones incómodas y aún así las tuviste. En estándares que parecían imposibles de alcanzar y aún así los mantuviste. Cada vez que decides quedarte cuando quieres huir, no solo estás cumpliendo una tarea. Estás colocando una piedra más en los cimientos de una persona inquebrantable. Una persona que, cuando llegan los momentos verdaderamente importantes de la vida, y llegarán, no se derrumba. No retrocede. No negocia con su propia debilidad. Eso es lo que estás construyendo ahora mismo. No algún día. No cuando las cosas se calmen. No cuando te sientas más preparado, más inspirado o más seguro. Ahora mismo. En este momento. Con lo que tengas a tu alcance hoy. Y el método es más sencillo de lo que piensas. No es fácil. Nunca es fácil. Pero es sencillo. Dejas de esperar a sentirte preparado. Dejas de esperar a que la resistencia desaparezca. Dejas de ver la incomodidad como un problema que hay que resolver antes de empezar. Y, en cambio, tomas una decisión. Una decisión clara, deliberada y consciente de avanzar hacia lo difícil en lugar de huir de ello. No para siempre. No todo a la vez. Solo hoy. Solo este momento. Porque Musashi no se convirtió en el mejor espadachín de la historia ganando todas las batallas simultáneamente. Se hizo grande presentándose a cada duelo individualmente, con total presencia, totalmente comprometido, dando todo lo que tenía, incluso cuando sentía que todo lo que tenía no era suficiente. Y aquí está la verdad que cambiará la forma en que ves tu propia vida si se lo permites. No necesitas ser intrépido. No necesitas estar seguro. No necesitas eliminar la duda ni acallar la voz que cuestiona tu capacidad. Lo único que necesitas es avanzar. Avanza hacia lo difícil. Avanza con determinación. Avanza con la convicción de que la incomodidad que sientes no es señal de debilidad, sino prueba de tu crecimiento. El guerrero no es aquel que nunca siente miedo. El guerrero es aquel que siente todo, el miedo, la duda, el agotamiento, la incertidumbre, y aún así sigue adelante. Esa es la lección. Esa es la filosofía. Y ahora la pregunta es cómo aplicarla a los momentos concretos, reales y cotidianos de tu vida diaria. No era un guerrero en el sentido tradicional. No portaba espada. No entrenaba en dojos ni meditaba en templos de montaña. Era un hombre común que llevaba una vida común en una ciudad mediana, con un trabajo de nivel medio, aferrado a una versión mediocre de un sueño en el que casi había dejado de creer por completo. Kenji había querido crear su propio negocio desde los 19 años. Tenía la idea. Tenía la inteligencia. En distintos momentos de su vida, incluso había tenido el tiempo y los recursos. Pero cada vez que estaba a punto de empezar, algo sucedía. Nada dramático. Ni una catástrofe, ni una crisis, ni un fracaso evidente. Simplemente una razón discreta, razonable y perfectamente lógica para esperar un poco más. La economía era incierta. El momento no era el ideal. Necesitaba más experiencia. Necesitaba más ahorros. Necesitaba más confianza. Necesitaba terminar un curso más, leer un libro más, tener una conversación más con una persona más que pudiera darle esa última clave que finalmente lo hiciera sentir preparado. Los años transcurrieron así. No en la miseria. Esa es la parte que hace que esta historia sea tan honesta y a la vez tan dolorosa. No sufría dramáticamente. Vivía cómodamente. Tenía un sueldo decente, una rutina razonable, una vida que, desde fuera, parecía funcionar. Pero en su interior, en ese lugar de quietud donde uno conoce la verdad sobre sí mismo, sentía el peso lento pero constante del potencial no vivido que lo oprimía cada mañana al abrir los ojos. Y entonces, un invierno, algo cambió. No fue por un libro. No fue por un discurso, ni por un mentor, ni por una repentina inspiración. Todo cambió gracias a una conversación con su hija de 7 años. Una tarde,
mientras dibujaba en la mesa de la cocina, sin levantar la vista del papel. Le hizo una pregunta tan sencilla y a la vez tan devastadora que él me contó después que tuvo que salir de la habitación para que ella no viera cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella le preguntó, «Papá, ¿qué es lo que más te enorgullece haber creado?» Y allí estaba, en su propia cocina, en su propia vida. Rodeado de las pruebas de años de decisiones razonables y retiros cómodos, y no pudo responderle. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que pensaba decir le parecía una concesión. Como un premio de consolación. Como una historia sobre lo que había hecho en lugar de lo que había querido hacer. Esa noche se acostó y no durmió. Y en la madrugada del día siguiente, alrededor de las 3 o las 4, cuando la casa estaba en completo silencio y el mundo exterior estaba oscuro y quieto, tomó una decisión. No fue una decisión ruidosa. No fue dramática. No renunció a su trabajo, ni quemó nada, ni hizo ningún gesto grandioso esa mañana. Simplemente abrió su computadora portátil, creó un nuevo documento y escribió 3 palabras en la parte superior de la página. No más esperas. Y entonces empezó a escribir. No un plan de negocios. Ni un documento estratégico. Simplemente la cruda y sincera verdad de lo que realmente quería construir y por qué había tenido demasiado miedo de empezar. Escribió durante 2 horas. Y cuando terminó, no se sintió transformado al instante. No se sintió de repente valiente, seguro ni preparado. Sintió algo más silencioso y poderoso que todo eso. Se sentía decidido. Y esa es la palabra que quiero que recuerdes ahora mismo. No motivado. No inspirado. No seguro. Decidido. Porque la motivación se desvanece. La inspiración es inconstante. La confianza va y viene según las circunstancias. Pero una decisión real, profunda, de esas en las que ya no hay que negociar, es algo distinto. Vive en una parte diferente de ti. Y una vez tomada, de verdad tomada, cambia la esencia de cada día que sigue. A Kenji no le fue nada bien después de aquella mañana. Permítanme ser muy claro al respecto, porque me niego a contarles una historia que omita las partes difíciles. Cometió errores. Emprendió proyectos que fracasaron. Hubo semanas en las que la vieja voz volvió con más fuerza que nunca, diciéndole que había sido una tontería intentarlo. Que debía regresar a la vida segura y cómoda que había construido con tanto esmero. Tuvo momentos de duda genuina tan intensos que apenas podía levantarse de la cama. Pero aquí radicaba la diferencia. Tenía un punto de referencia. Tenía aquella mañana en la mesa de la cocina. Tenía la pregunta de su hija y su propia incapacidad para responderla. Y cada vez que la voz de la retirada se hacía fuerte, volvía a ese momento. No como una herida, sino como una brújula. Como un recordatorio de cuál era el verdadero precio de rendirse. No en un sentido abstracto del futuro, sino en la experiencia muy real y presente de estar en su propia vida y sentirse un extraño en ella. 3 años después de aquella noche de insomnio, Kenji había construido algo real. No era perfecto. No estaba terminado. Ni siquiera era particularmente grande para los estándares del mundo. Pero era suyo. Genuinamente, completamente, inconfundiblemente suyo. Y cuando su hija, que ahora tenía 10 años, le preguntó una tarde en que estaba trabajando, se sentó a su lado y hablaron durante 45 minutos. Sobre la visión. Sobre los desafíos. Sobre lo que se sentía al construir algo de la nada. Sobre los días difíciles y por qué, a pesar de todo, siguió adelante. Ella escuchó cada palabra. Y cuando él terminó, ella asintió muy seriamente, cogió su lápiz y volvió a dibujar. Pero ella estaba sonriendo. Ahora quiero que tomes la historia de Kenji y la compares con tu propia vida por un momento. No para comparar logros, plazos o circunstancias. Sino para hacerte una pregunta honesta. ¿Dónde estás esperando? No en el sentido amplio y obvio. No me refiero al sueño que has abandonado por completo, la mayoría aún no lo ha hecho. Sino en el sentido pequeño, cotidiano, casi invisible. ¿Dónde te dices a ti mismo que hoy no es el día adecuado? ¿Dónde encuentras justificaciones perfectamente razonables para quedarte exactamente donde estás? ¿Dónde está esa voz de la comodidad que te habla con tanta suavidad y lógica que has empezado a confundirla con sabiduría?
Porque esto es lo que Kenji comprendió al final de ese viaje, y lo que Musashi comprendió siglos antes que él en un mundo completamente diferente, con desafíos completamente diferentes. Pero con la misma lucha humana fundamental. El momento que has estado esperando nunca va a llegar. No existe una versión futura de tu vida donde las condiciones sean perfectas, el miedo haya desaparecido, el camino esté completamente despejado. El momento sea el preciso y finalmente te sientas lo suficientemente preparado para empezar. Esa versión no existe. Nunca ha existido para nadie que haya construido algo que valga la pena. Las personas que más admiras, aquellas cuya disciplina, valentía y productividad te parecen casi sobrehumanas, no esperaron a estar listas. Decidieron, en medio de su incertidumbre, de sus dudas, sus miedos y sus circunstancias imperfectas, empezar de todos modos. Y el comienzo, ese comienzo imperfecto, incómodo, incierto, un poco aterrador, es donde todo cambia. No es la llegada. No es el logro. No es el momento en que finalmente puedes mirar atrás y decir que valió la pena. El cambio ocurre al principio. En la decisión de avanzar cuando todo tu ser anhela quedarse quieto. En la elección de afrontar lo difícil cuando retroceder sería mucho más fácil, mucho más cómodo y mucho más razonable. Ahí es donde se encontraba Kenji. No en la meta. En la línea de salida. A las 3 de la mañana, solo, cansado, asustado y más vivo de lo que se había sentido en años. Y ahí es precisamente donde te encuentras ahora mismo. La cuestión no es si eres capaz. Lo eres. La cuestión no es si el camino será difícil. Lo será. La cuestión no es si dudarás de ti mismo durante el camino. Lo harás, repetidamente, a veces a diario. La única pregunta que importa ahora mismo es esta. ¿Ya te decidiste? Porque si lo has decidido de verdad, completamente, sin más negociaciones, entonces todo lo que venga después, cada mañana difícil, cada momento de duda y cada paso incómodo hacia adelante, no se convierte en un obstáculo, sino en una prueba. Prueba de que estás avanzando. Prueba de que estás creciendo. Prueba de que ya no eres la persona que se quedó parada en su propia cocina sin poder responder a la pregunta de su hija. Prueba de que has elegido, finalmente y por completo, convertirte en alguien que vale la pena ser. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, la filosofía, la historia, el reflejo de la sabiduría de Musashi, no significa absolutamente nada si se queda dentro de este video y nunca llega a aplicarse a tu vida cotidiana. Aquí es donde entramos en detalles. No es vago. No es inspirador pero poco práctico. Es específico. Concreto. Pasos reales que puedes empezar hoy mismo, no la semana que viene, no cuando las cosas se calmen, no cuando te sientas más preparado. Hoy. Porque la lección principal de este video es que esperar el momento perfecto es el mecanismo que te limita. Y si te alejas de esto y esperas para poner en práctica lo que estás a punto de escuchar, habrás aprendido la lección intelectualmente, pero no la habrás aplicado en la práctica. Comencemos, pues. El primer paso es lo que quiero que llamen inventario honesto. No es una lista de objetivos. No es un tablero de visión. No es un documento aspiracional lleno de cosas que quieres lograr algún día. Es un inventario honesto. Un recuento crudo, sin filtros, completamente privado de los lugares de tu vida donde te has estado refugiando. Donde has estado aplicando la lógica de la evasión cómoda. Donde te has estado contando historias razonables sobre por qué hoy no es el día. Toma una hoja de papel, no tu teléfono, ni un documento digital, sino papel de verdad con un bolígrafo de verdad, y traza una línea en el medio. En el lado izquierdo, escribe el título, Lo que sigo evitando. En el lado derecho, escribe la historia que me cuento sobre el porqué. Y luego rellénalo. Con total honestidad. Sin censurarte, suavizar la verdad ni presentar las cosas de forma que te haga quedar mejor de lo que realmente has sido. Este no es un documento que nadie más verá. Es una conversación entre tú y la versión más honesta de ti mismo. Y el grado de sinceridad que estés dispuesto a mostrar en este ejercicio determinará el grado de cambio que realmente experimentarás. La mayoría de las personas, al realizar este ejercicio por primera vez, se sorprenden genuinamente. No por lo que aparece a la izquierda, ya sabían, en el fondo, lo que habían estado evitando. Lo que les sorprende es la derecha. Porque al escribir las historias que uno se cuenta a sí mismo y verlas todas juntas en una página, se empieza a notar algo.
Individualmente, todas las historias parecen razonables. Pero, en conjunto, forman un patrón. Y ese patrón revela algo que resulta imposible ignorar. Has estado defendiendo, de forma constante e inteligente, tu propia limitación. Ese simple reconocimiento, ese instante de verlo con claridad, vale más que cualquier discurso motivacional jamás escrito. Porque no se puede luchar contra lo que no se ve. Pero en el momento en que lo ves, escrito con tu propia letra, con tus propias palabras, la historia pierde su invisibilidad. Y las historias invisibles son las únicas que tienen verdadero poder sobre ti. Hazlo hoy. No como un simple calentamiento. Como el primer paso de una verdadera transformación. El segundo paso es algo que Musashi reconocería de inmediato, aunque nunca usó este lenguaje. Yo lo llamo el compromiso de un grado. Aquí radica el problema con la forma en que la mayoría de la gente aborda el cambio. Esperan hasta sentirse lo suficientemente motivados como para realizar una transformación total, radical y decisiva de una sola vez. Deciden levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio durante una hora, meditar, escribir en un diario, alimentarse perfectamente. Trabajar en su proyecto más importante durante 3 horas con concentración y eliminar todos los malos hábitos simultáneamente. Y durante aproximadamente 4 días, lo hacen. Y entonces la vida se interpone. Una mañana se quedan dormidos. Una noche comen mal. Un día les falta la motivación. Y como el compromiso fue tan enorme y tan radical, un pequeño fracaso se siente como un colapso total. Y vuelven a empezar desde cero. Esto no es disciplina. Esto es rendimiento. Y el rendimiento siempre es temporal. Lo que Musashi practicaba era algo mucho menos dramático y mucho más poderoso. Un compromiso gradual, diario e innegociable con una sola cosa. No con todo. Solo una cosa. Aquello que, si se perfeccionaba constantemente con el tiempo, impulsaría todo lo demás. Así que el segundo paso es identificar esa única cosa. No se trata de tus 5 prioridades principales. Ni de tus objetivos trimestrales. Se trata de una sola cosa. Un solo hábito, práctica o acción diaria que represente la versión más precisa de la disciplina que intentas desarrollar. Tal vez sea despertarte 30 minutos antes de lo que lo haces actualmente. Tal vez sea sentarte a trabajar en tu proyecto más importante durante 45 minutos sin interrupciones antes de mirar el teléfono. Tal vez sea ir al gimnasio los 3 días que has estado faltando. Tal vez sea tener esa conversación que has estado posponiendo durante 3 meses. Sea lo que sea, ya lo sabes. Probablemente fue lo primero que te vino a la mente cuando dije algo. Esa respuesta instintiva, la que surgió antes de que tu mente lógica tuviera tiempo de complicarla, casi siempre es la correcta. Escríbelo. Comprométete con ello durante 30 días. No para siempre. No como un cambio radical en tu estilo de vida. Solo 30 días dedicados a esto, todos los días, sin importar cómo te sientas, sin importar lo cansado que estés, sin importar si tienes motivación o no. Y aquí está la parte crucial de este paso que la mayoría de la gente omite. Debes comprometerte a algo tan pequeño que el fracaso sea prácticamente imposible. No tan pequeño como para que carezca de sentido, sino lo suficientemente pequeño como para que, incluso en tu peor día, el más agotado, el más abrumado, el más resistente, pueda seguir adelante. Porque un pequeño compromiso mantenido cada día construye algo que un gran compromiso roto repetidamente jamás podrá, forjar la identidad de alguien que no se rinde. Y la identidad, una vez construida, se refuerza a sí misma de una manera que la motivación externa jamás lo hace. El tercer paso consiste en construir lo que yo llamo el ritual de resistencia. Recuerda lo que dijimos antes. La resistencia es una brújula. Esa sensación de no querer hacer algo, esa tensión, incomodidad y ligera ansiedad, apunta directamente a lo que más importa. Así que, en lugar de intentar eliminar la resistencia o esperar a que desaparezca, vas a crear un ritual en torno a ella. Una secuencia específica y repetible de acciones que realizarás cada vez que surja la resistencia. Aquí tienes una versión sencilla de ese ritual que puedes adaptar a tu propia vida. En el momento en que sientas la necesidad de retroceder, en el momento en que notes que buscas una distracción o inventas una razón para demorar, detente. Deja de hacer lo que estés haciendo. Respira profundamente 3 veces, lenta y conscientemente. No como una técnica de relajación, sino para interrumpir un patrón.
para crear una pequeña pausa entre la sensación de resistencia y tu respuesta automática. En ese lapso, te haces una pregunta. Solo una. No una indagación filosófica compleja. Una pregunta simple, directa, un poco incómoda. ¿Qué haría ahora mismo la persona en la que intento convertirme? No se trata de lo que me apetece hacer. Ni de lo que es más fácil. Ni de lo que tiene más sentido lógico dado mi nivel de energía actual. Se trata de lo que haría ahora mismo la persona en la que me estoy convirtiendo. Y entonces haces eso. Inmediatamente. Sin deliberar. Sin negociar. Sin darle a la voz de la cómoda retirada el tiempo suficiente para construir otro argumento perfectamente razonable de por qué hoy es la excepción. Este ritual suena demasiado simple. Y esa simplicidad es precisamente lo que lo hace funcionar. Porque el enemigo de la disciplina no es la pereza, sino la brecha entre sentir resistencia y actuar a pesar de ella. Cuanto más larga sea esa brecha, más espacio tiene la voz de la resistencia para operar. El ritual elimina esa brecha. Toma la decisión antes de que sea necesario tomarla. Y, repetido suficientes veces, comienza a reconfigurar la respuesta automática. La resistencia deja de sentirse como una señal de alto y empieza a sentirse como un disparo de salida. El cuarto paso es la auditoría vespertina. Cada noche, antes de irte a dormir, dedica 5 minutos, solo 5, a hacer un breve y sincero repaso del día. No se trata de escribir un diario. Ni de una larga reflexión. Solo 3 preguntas, respondidas con rapidez y honestidad. Primera pregunta. ¿Dónde me quedé cuando quise correr hoy? Este es tu registro de victorias. Cada vez que decidas permanecer presente ante algo difícil, anótalo. No para felicitarte en exceso, sino para acumular evidencia. Evidencia de que te estás convirtiendo en alguien que no se rinde. Evidencia de que el patrón está cambiando. Porque el cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones, y cuando le muestras constantemente evidencia de un nuevo patrón, comienza a tratar ese patrón como el predeterminado. Como quién eres. Como lo que haces. Segunda pregunta. ¿Dónde me retiré hoy y qué historia me conté a mí mismo? Este es tu registro de responsabilidad. No escrito con vergüenza ni autocrítica, sino con la misma calma y honestidad que Musashi aplicaba a su autoevaluación después de cada duelo. Él no actuaba después de una pelea. Evaluaba. Identificaba con precisión que había funcionado y que no, sin dramatismos ni excusas. Y luego ajustaba. Ese es el estándar que nos exigimos aquí. Tercera pregunta. ¿Qué es lo único que no evitaré mañana? Este es tu compromiso a futuro. Nómbralo específicamente. No en general. No digas seré más disciplinado mañana. Específicamente. Me sentaré en mi escritorio a las 7 de la mañana y trabajaré en el proyecto durante 1 hora antes de revisar cualquier mensaje. Iré al gimnasio después del trabajo aunque esté cansado. Haré la llamada que he estado evitando durante 2 semanas. Específico. Nombrado. Comprometido por escrito. Esta auditoría de 5 minutos, realizada sistemáticamente cada noche, logra algo que casi ninguna otra práctica puede: cierra el círculo entre la intención y la acción. Evita que los días se confundan en una masa indiferenciada de buenas intenciones y compromisos vagos. Convierte cada día en una unidad distinta, con un registro claro de cómo lo viviste realmente. Y con el tiempo, ese registro se convierte en una de las fuerzas motivadoras más poderosas que jamás encontrarás. Porque no querrás romperlo. No querrás revisar tu auditoría una noche y escribir nada en la primera columna y algo vergonzoso en la segunda. El registro en sí se convierte en una forma de rendición de cuentas que no requiere supervisión externa. El quinto y último paso es lo que quiero que llamen el momento Musashi. Una vez a la semana, solo una vez, el día que mejor se ajuste a tu horario, decides deliberadamente hacer algo difícil que no tenías por qué hacer. Algo que no tenga ningún propósito práctico inmediato más allá de aumentar tu tolerancia a la dificultad. Algo que te impulse más allá del punto en el que normalmente te detendrías. Podría ser algo físico. Una carrera más larga de lo previsto. Un entrenamiento que te lleve más allá del punto en que querías rendirte. Una ducha fría que dure más de lo que te resulta cómodo. No tiene por qué ser extremo. Tiene que ser realmente difícil para ti, personalmente. No para otra persona. Para ti. También podría ser algo mental o creativo.
Sentarse a reflexionar sobre un problema difícil durante una hora sin buscar distracciones. Escribir con honestidad sobre algo que has estado evitando. Tener una conversación que has estado posponiendo. Pasar tiempo en completo silencio sin llenarlo de ruido, entretenimiento o distracciones en las redes sociales. La actividad en sí importa menos que la intención que la motiva. La intención es esta: recordarte a ti mismo, una vez por semana, de forma directa, física e innegable, que eres capaz de elegir la dificultad. Que la incomodidad no te domina. Que el límite de tu zona de confort no es una pared, sino una puerta. Y que al otro lado, siempre, sin excepción, hay una versión de ti mismo un poco más fuerte, un poco más lúcida, un poco más decidida. Musashi no se convirtió en quien fue mediante una transformación radical. Se convirtió en quien fue a través de miles de momentos así. Miles de encuentros deliberados con la dificultad que eligió, específica e intencionadamente, cuando podría haber optado por la comodidad. Miles de mañanas en las que se levantó y entrenó sin que nadie lo viera y nadie se habría enterado si se hubiera quedado en la cama. Miles de pequeñas decisiones, invisibles y completamente anónimas, para exigirse a sí mismo un nivel que la mayoría de la gente a su alrededor ni siquiera podía imaginar. Eso es lo que estamos construyendo aquí. No un resumen de los mejores momentos. No una historia dramática de antes y después. Una práctica. Una práctica diaria, semanal, mensual de elegir la dificultad sobre la comodidad, la presencia sobre la evasión, el movimiento sobre el retroceso. Un pequeño paso, deliberado e innegociable a la vez. Y aquí está la clave de ese tipo de construcción, algo que Musashi comprendió a la perfección y que la mayoría de la gente moderna ha olvidado por completo. Se acumula. Cada día que te quedas cuando quieres huir, te resulta un poco más fácil quedarte la próxima vez. Cada mañana que te levantas cuando quieres dormir, la mañana siguiente se vuelve un poco menos dura. Cada vez que te enfrentas a la resistencia y la atraviesas en lugar de rodearla, la resistencia misma se vuelve un poco menos poderosa. No porque desaparezca. Nunca desaparece del todo. Sino porque te haces más grande que ella. Porque la persona que se enfrenta a la resistencia se vuelve, gradual e innegablemente, más grande que aquello a lo que se enfrenta. Y un día, no en un futuro lejano y teórico, sino en la realidad tangible y tangible de tu vida, mirarás atrás y verás a la persona que solía huir de las dificultades, y no la reconocerás. No porque te hayas convertido en alguien perfecto, intrépido o acabado, sino porque te habrás convertido en alguien decidido, alguien que actúa, alguien que, ante las dificultades, se calma. Se serena y se concentra, en lugar de gritar, inquietarse y huir. Eso es lo que estos 5 pasos están formando. No de inmediato. No sin esfuerzo. Pero sin duda. Inevitablemente. Un día a la vez, con plena conciencia y sin excusas. Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad a lo largo de todas las civilizaciones, todos los siglos, todas las culturas que han existido en este planeta. Una pregunta tan fundamental y persistente que aparece en los escritos de antiguos guerreros y filósofos modernos por igual, en los diarios de artistas y las estrategias de generales. En los pensamientos íntimos de personas comunes que, despiertas a las 3 de la mañana, se preguntan si están viviendo la vida que realmente les corresponde. La pregunta es la siguiente. ¿Quién eres cuando nadie te ve? No es la persona que aparenta ser. No es la versión de ti que se presenta en las reuniones importantes, en los eventos sociales y en los momentos en que tu reputación está en juego. Sino la versión que existe en los momentos privados, discretos y sin juicios de tu vida diaria. La versión que decide si levantarse o quedarse en la cama cuando suena la alarma y nadie notaría la diferencia. La versión que elige entre lo difícil y lo fácil cuando el único testigo es tu propia conciencia. La versión que mantiene sus principios o los rebaja discretamente cuando mantenerlos se vuelve inconveniente. Esa versión. Ese eres tú de verdad. Y todo lo demás, cada logro, cada reputación, cada señal externa de éxito o carácter, es simplemente un reflejo tardío de en quien te has convertido esa versión íntima de ti, momento a momento. Sin que nadie se dé cuenta. Musashi comprendió esto con una profundidad y claridad casi incomprensibles desde la perspectiva de 4 siglos. Vivió gran parte de su vida en soledad deliberada. No porque fuera antisocial, estuviera roto o fuera incapaz de conectar con otros seres humanos. Sino porque comprendió que las batallas más importantes de su vida se librarían precisamente en esos momentos de soledad y soledad.
Y se negó a que la presencia o ausencia de público determinara el estándar que se imponía a sí mismo. Entrenaba cuando nadie lo veía. Perfeccionaba su técnica cuando no había ningún duelo a la vista ni reputación en juego. Estudiaba pintura, caligrafía, escultura y estrategia no para impresionar a los demás, sino porque creía que dominar cualquier disciplina requería desarrollar una atención y una intención que solo se podían cultivar en privado, mediante la repetición. A través de la práctica diaria de afrontar algo difícil y darlo todo, sin importar si alguien lo sabría o no. Él lo llamaba el camino. No un destino. No un logro. Un camino. Una manera de transitar por la vida. Una cualidad de presencia y compromiso que impregnaba todo lo que hacía, desde la forma en que empuñaba una espada hasta la manera en que preparaba sus comidas. Pasando por la forma en que abordaba una hoja en blanco con un pincel. El camino no era algo que se hiciera en los momentos importantes y se dejara de lado en los ordinarios. El camino era algo que se vivía plenamente o no se vivía en absoluto. Y esta es la reflexión filosófica con la que quiero que se detengan ahora mismo, porque creo que es lo más importante de todo este video. La disciplina no es una herramienta que se toma cuando se necesita y se deja de lado cuando no. No es una estrategia que se emplee en épocas difíciles y se abandone en épocas de bonanza. No es algo que algunos poseen y otros no, distribuido al azar por la genética, la educación o las circunstancias. La disciplina, en su sentido más profundo y transformador, es una identidad. Es una forma de ser. Es la respuesta a la pregunta de quién eres cuando nadie te observa, una respuesta constante e inquebrantable a lo largo de miles de pequeños momentos, invisibles y completamente inadvertidos. Y aquí radica la razón por la que esta reflexión filosófica resulta prácticamente urgente, más que meramente interesante desde el punto de vista intelectual. Estás construyendo esa identidad ahora mismo. Hoy. En este instante y en cada instante que le siga. Quizás no de forma consciente. Quizás no con intención explícita. Pero inevitablemente. Porque el cerebro no distingue entre los momentos que consideras significativos y los que consideras triviales. Lo registra todo. Aprende de todo. Saca conclusiones sobre quién eres y de qué eres capaz a partir del registro completo y sin editar de cómo has vivido realmente. No de los momentos más destacados que eliges recordar ni de las intenciones que albergas pero que nunca llevas a cabo. Cada vez que te retiras de algo difícil, tu cerebro registra esa información. Actualiza su modelo de quién eres. Hace que la retirada sea un poco más automática la próxima vez. Cada vez que te quedas, también registra esa información. Actualiza el modelo en la dirección opuesta. Hace que permanecer sea un poco más natural, un poco más instintivo, un poco más coherente con la identidad que está construyendo sobre ti. Esto no es una metáfora. Esto es neurociencia. El cerebro se moldea, literal y físicamente, por los patrones de comportamiento que repetimos. Las vías neuronales que se utilizan se fortalecen. Las que se descuidan se debilitan. Y la persona que serás dentro de 5 años será el resultado neurológico directo de las decisiones que tomes, repetida y consistentemente, en los momentos cotidianos e imperceptibles de hoy. Musashi no tuvo acceso a la neurociencia. Pero llegó a la misma conclusión por un camino diferente. A través de décadas de experiencia directa. Observando lo que le sucedía a los guerreros que entrenaban solo cuando se sentían motivados y competían solo cuando había mucho en juego. Viendo a hombres genuinamente talentosos y capaces de derrumbarse bajo una presión real porque nunca habían cultivado el hábito de rendir al máximo en privado. Comprendiendo, a un nivel que trascendía la teoría y se adentraba en el conocimiento físico vivido, que el guerrero que eres en el momento de crisis es siempre, sin excepción, el guerrero que te has estado preparando para ser en los momentos que parecían menos importantes. Por eso, la importancia filosófica de lo que hoy hablamos va mucho más allá de la productividad, el éxito o el logro de objetivos. Esos aspectos son importantes, pero son síntomas. Son la evidencia externa visible de algo que ocurre a un nivel mucho más profundo. Y lo que ocurre a ese nivel más profundo es la construcción, momento a momento y día a día, de un yo. Un yo coherente, integrado y confiable que sabe quién es porque lo ha demostrado repetidamente, en privado y sin necesidad de público, a lo largo de todo el espectro de la vida cotidiana. Eso es lo que Musashi realmente estaba construyendo durante todos esos años de entrenamiento solitario. No solo habilidad. No solo técnica.
No solo la capacidad de derrotar a sus oponentes en combate. Estaba construyendo un yo en el que pudiera confiar plenamente. Un yo que sabía, por experiencia directa y repetida, que no se derrumbaría bajo presión. No retrocedería cuando la retirada fuera la opción más fácil. No rebajaría sus estándares cuando mantenerlos se volviera incómodo. Y ese tipo de integridad, esa confianza profunda, probada y forjada en privado, basada en la palabra que uno se da a sí mismo, es lo más raro y valioso que un ser humano puede poseer. Más raro que el talento. Más raro que la inteligencia. Más raro que la oportunidad o cualquier otro factor externo al que solemos atribuir las vidas que más admiramos. Porque el mundo está lleno de personas talentosas que no confían en sí mismas. Lleno de personas inteligentes que nunca han cultivado la disciplina para dirigir esa inteligencia hacia algo duradero y significativo. Lleno de personas con todas las ventajas externas que se derrumban ante la primera dificultad real porque nunca han construido, en privado, la identidad de alguien que permanece. Tienes la oportunidad ahora mismo, no algún día, sino ahora, de empezar a construir algo diferente. Algo que nadie te puede arrebatar, ni las circunstancias, ni la competencia, ni las inevitables fluctuaciones de la motivación, la energía o las condiciones externas. Algo que vive dentro de ti, que te acompaña y que se manifiesta en cada lugar al que entras. En cada desafío que enfrentas y en cada momento en que se presenta la disyuntiva entre quedarte o retirarte. Pero quiero ser sincero con ustedes sobre algo, porque este video ha tratado sobre la honestidad desde el principio y no voy a suavizar esta parte. Construir esa versión de ti mismo te exigirá decepcionar a esa parte de ti que se ha acostumbrado a la autodestrucción. Te exigirá tener conversaciones difíciles con tus propios hábitos, tus propias historias. Tus justificaciones cuidadosamente construidas para explicar por qué has estado viviendo por debajo de tu verdadero potencial. Te resultará incómodo de maneras específicas y personales, para las que ningún video, ninguna filosofía ni ninguna lista de pasos prácticos te preparará por completo. Habrá mañanas en las que suene la alarma y todas las reflexiones filosóficas que hayas tenido te parecerán completamente irrelevantes ante el cansancio. El calor de la cama y lo fácil que sería hacer una excepción solo por hoy, solo por esta vez. Habrá momentos en que la resistencia sea tan fuerte, tan convincente y tan perfectamente adaptada a tus miedos y dudas específicas que permanecer en ella te parecerá verdaderamente irracional. Que la voz que te dice que retroceda sonará más a sabiduría que a debilidad. Que lo razonable y lo que se retira se sentirán indistinguibles. Y en esos momentos, especialmente en esos momentos, la filosofía es lo que más importa. No como un consuelo intelectual. No como una bella idea para admirar desde la distancia. Sino como una orientación viva, palpitante y activamente elegida hacia la propia vida. Una decisión, reafirmada en cada momento, de ser el tipo de persona que distingue entre sabiduría y debilidad, entre descanso genuino y evasión. Entre una razón real para detenerse y una historia reconfortante sobre por qué detenerse está bien. Musashi tomó esa decisión miles de veces. En campos fríos antes del amanecer. En periodos de fracaso y pérdida que habrían destrozado a la mayoría de los hombres para siempre. En los largos intervalos entre victorias, cuando no había aplausos, ni reconocimiento, ni confirmación externa de que el camino que seguía lo llevara a algún lugar que valiera la pena recorrer. Lo logró de todos modos. Siempre. No porque fuera sobrehumano. No porque estuviera libre de dudas, miedos o agotamiento. Sino porque había decidido, en lo más profundo de su ser, que la calidad de su vida interior importaba más que la comodidad de sus circunstancias externas. Que en quien se estaba convirtiendo era más importante que cómo se sentía en un momento dado. Que el camino, su camino, el camino disciplinado, intencional e inquebrantable que había elegido para desenvolverse en el mundo, no era negociable. Ni en los buenos días ni en los malos. Ni cuando era fácil ni cuando era terriblemente difícil. Ese era el estándar que él defendía. Y no les pido que lo mantengan a la perfección de ahora en adelante. La perfección no es lo importante, ni el estándar lo es. Lo importante es la dirección. Lo importante es la decisión, tomada ahora y rehecha tantas veces como sea necesario, de avanzar hacia ese estándar en lugar de alejarse de él. De ver cada momento de dificultad no como una prueba de fracaso, sino como una prueba de que están siendo moldeados. Forjados. Transformados en algo más duradero, más auténtico y más auténtico que lo que la comodidad jamás podría haber producido.
Porque esta es la última verdad filosófica con la que quiero dejaros antes de llegar al final de este video. El dolor de la disciplina es real. Jamás te diré lo contrario. Las mañanas son realmente difíciles. Las conversaciones difíciles son realmente incómodas. El esfuerzo constante que se requiere para construir algo significativo a lo largo del tiempo es realmente exigente y te quita algo valioso. Pero el dolor de la disciplina es finito. Existe en el momento de la elección y se desvanece a medida que avanzas. Es intenso y presente, y luego queda atrás, y lo que queda es algo que se acumula. Algo que se construye. Algo que se consolida a lo largo de días, semanas y meses, transformándose en una vida que es reconocible, innegablemente y maravillosamente mejor que antes. El dolor del arrepentimiento es diferente. No es algo pasajero. No se limita a un instante y desaparece. Vive en la acumulación de todos esos momentos en los que elegiste la comodidad sobre el crecimiento, el repliegue sobre el compromiso, la historia razonable sobre la verdad. Vive en la silenciosa, persistente y sutil conciencia de que has estado viviendo por debajo de tus propias expectativas. De que has estado defendiendo, con astucia y constancia, una versión inferior de ti mismo a la que realmente era posible. Musashi eligió el dolor de la disciplina. Cada día, durante toda su vida, la eligió. Y lo que dejó tras de sí no fue solo un legado de logros marciales. Dejó una forma de ser que ha conmovido a la humanidad a lo largo de 4 siglos porque toca algo verdadero, universal y profundamente necesario en cada generación que la descubre. El camino del guerrero no se trata de espadas. Nunca se trató de eso. Se trata de la elección, hecha a diario, en privado y sin necesidad de público, de convertirte en la versión más plena, disciplinada y auténticamente viva de ti mismo que sea posible. Esa opción está a tu disposición ahora mismo. No después de que termines el video. No después de que te sientas más preparado. No después de que mejoren las condiciones, vuelva la motivación o finalmente sientas que es el momento adecuado. Ahora mismo. En este momento. Con todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que has vivido y todo lo que aún llevas contigo. El camino comienza aquí. Empezamos al borde de un precipicio. En ese instante silencioso e invisible dentro del pecho humano donde se deciden la mayoría de las vidas en silencio. Donde la voz de la retirada pronuncia sus palabras más convincentes y la distancia entre quien eres y quien estabas destinado a ser se amplía o, finalmente, comienza a acortarse. Analizamos el mecanismo de la evasión cómoda. Su funcionamiento no se manifiesta en momentos dramáticos de fracaso evidente, sino en las pequeñas, razonables y perfectamente lógicas concesiones diarias que, con el tiempo, dan lugar a una vida que, aunque aparenta estar bien por fuera, se siente vacía por dentro. Lo examinamos directamente, sin suavizarlo, sin hacerlo más cómodo de lo que realmente es. Porque eso es lo que exige esta filosofía. No comodidad. Claridad. Conocimos a Musashi. No como una figura histórica para admirar desde la distancia, sino como un espejo. Como un hombre que se enfrentó a la misma lucha humana fundamental que tú enfrentas ahora, la lucha entre la versión de ti mismo que anhela la comodidad y la versión que sabe, en silencio y con persistencia, que la comodidad no es para lo que estás aquí. Y vimos cómo resolvió esa lucha. No una sola vez, de forma dramática, en un único momento de decisión heroica. Sino miles de veces, en privado, en los momentos cotidianos e inadvertidos de una vida vivida con total entrega para convertirse en la mejor versión de sí mismo posible. Conocimos a Kenji. Un hombre que no es guerrero, ni filósofo, ni leyenda histórica, sino simplemente un ser humano que, parado en su propia cocina, no pudo responder a la pregunta de su hija. Y que transformó ese momento de dolorosa e inevitable honestidad no en vergüenza, sino en un propósito. En la decisión, silenciosa, concreta y que le cambió la vida por completo, de dejar de esperar y empezar. Repasamos 5 pasos específicos, concretos e inmediatamente aplicables que llevan todo lo que hemos hablado a la práctica, a tu vida diaria. El inventario honesto. El compromiso de un grado. El ritual de resistencia. La auditoría nocturna. El momento Musashi. 5 prácticas que, realizadas con constancia y honestidad, comenzarán a transformar no solo tus hábitos, sino también tu identidad. No solo lo que haces, sino quién eres. Y nos sentamos juntos a reflexionar sobre la verdad filosófica que subyace a todo.
Que la disciplina no es una herramienta, ni una estrategia, ni una práctica pasajera. Es una identidad construida en la intimidad, a través de miles de pequeños momentos inadvertidos, mediante la elección reiterada de permanecer cuando todo en uno quiere huir. Que el dolor de la disciplina, aunque real, es finito y generativo. Que el dolor del arrepentimiento no es ninguna de las dos cosas. Y aquí estamos. Al final del video. En ese momento en que la mayoría siente pensativa, se siente conmovida, cierra la pestaña y vuelve a la vida que llevaba antes de darle al play. Te pido que no hagas eso. No porque este video sea especial. No porque les haya dicho algo que nadie haya dicho antes. Sino porque ustedes le han dado algo real a esta hora. Han reflexionado sobre ideas que no siempre les resultaron cómodas. Han puesto frente a un espejo aspectos de su vida que normalmente evitan. Al menos en este espacio y en este momento, han sido honestos consigo mismos de una manera que no siempre se permiten ser. Esa honestidad merece ser reconocida. No con aplausos. Ni con un me gusta, un compartir o una suscripción, aunque si esto te conmovió de verdad, son bienvenidas. Sino con acciones. Con aquello que distingue a quienes se transforman por lo que encuentran de quienes simplemente se informan. Aquí está tu reto. Y lo llamo reto deliberadamente porque no es una sugerencia. No es una recomendación amable. Es un llamado directo, personal y específico para ti a hacer algo real en las próximas 24 horas que demuestre que realmente estuviste aquí. Que realmente escuchaste esto. Que algo en ti se sintió genuinamente conmovido por lo que exploramos juntos hoy. En las próximas 24 horas, quiero que hagas 3 cosas. Lo primero es completar el inventario honesto del que hablamos en la sección de pasos prácticos. Ahora mismo, hoy, antes de que la claridad de este momento se desvanezca y el ruido cotidiano vuelva a llenarlo todo, y las intuiciones que ahora parecen tan agudas empiecen a difuminarse. Como suele ocurrir cuando no se actúa en consecuencia. Toma el papel. Traza la línea. Rellena ambas columnas con total y absoluta honestidad. No te autocensures. No te hagas quedar mejor de lo que realmente has sido. Date el regalo de ver con claridad. Lo segundo es identificar tu compromiso fundamental. Esa práctica diaria que representa la expresión más clara de la disciplina que intentas desarrollar. Nómbrala. Escríbela. Y comprométete con ella durante los próximos 30 días, empezando mañana por la mañana. No el lunes que viene. No cuando hayas tenido tiempo de prepararte adecuadamente. Mañana por la mañana. Porque tu respuesta a este reto en las próximas 24 horas te revelará más sobre quién eres y en quién te estás convirtiendo que cualquier cosa que hayas pensado, sentido o imaginado en los últimos años. Lo tercero es que vayas a la sección de comentarios de este video y escribas una sola frase. Solo una. No un párrafo de reflexión. No un resumen de todo lo que aprendiste hoy. Una sola frase que complete esta afirmación. A partir de mañana, ya no evitaré, espacio en blanco. Completa el espacio en blanco con la cosa específica. La cosa real. Aquello que te vino a la mente antes de que tu cerebro lógico tuviera la oportunidad de suavizarlo o redirigirlo hacia algo más seguro y cómodo. Escríbelo públicamente. Escríbelo con tu nombre. Porque hay algo que sucede cuando te comprometes con algo en público que no sucede cuando te comprometes solo en privado. El compromiso se vuelve un poco más real. Un poco más vinculante. Un poco más difícil de abandonar en silencio cuando la motivación se desvanece, la resistencia aumenta y la cómoda retirada comienza a parecer razonable de nuevo. No tienes que estar preparado para escribirlo. No tienes que sentirte seguro, confiado o listo. Solo tienes que ser honesto. Y la honestidad, como hemos visto hoy, es lo que lo cambia todo. Ahora quiero dirigirme directamente a quienes están viendo esto y que atraviesan un momento particularmente difícil. No me refiero a quienes suelen sentirse cómodos y buscan optimizar su rendimiento, sino a quienes realmente están luchando. A quienes la palabra retirada no describe un rendimiento ligeramente inferior, sino una batalla diaria contra algo pesado, persistente y agotador. A quienes no solo han evitado las dificultades, sino que a veces sienten que se han acumulado durante tanto tiempo que la montaña parece inescalable desde donde se encuentran. Esto es especialmente para ti. No voy a asegurarte que todo va a salir bien. Desconozco tu situación y no voy a subestimar tu inteligencia con garantías que no puedo ofrecerte.
pero te diré esto, y te lo diré con la mayor franqueza y honestidad posible. El hecho de que sigas aquí, siguiendo observando, siguiendo escuchando, todavía en algún lugar dentro de ti buscando aquello que te ayude a dar el siguiente paso, no es poca cosa. No es insignificante. De hecho, es lo más importante. Porque las personas a las que no se puede ayudar no son las que están luchando. Son las que han dejado de buscar. Las que se han cerrado tan completamente que ya nada les llega. Las que se han resignado a una vida de cómodo refugio permanente y ya no sienten la brecha entre quienes son y quienes estaban destinados a ser. Aún sientes ese vacío. Y el hecho de que todavía duela significa que esa parte de ti que sabe de lo que eres capaz no se ha rendido. No se ha callado. Sigue ahí, sigue presente, sigue enviando la señal de que hay mucho más a tu alcance de lo que te has permitido alcanzar. Escucha esa parte. No la voz de la retirada. No los argumentos perfectamente razonables de por qué hoy no es el día. ¿Por qué tus circunstancias son excepcionalmente difíciles y por qué la filosofía de un espadachín japonés del siglo XIV no puede aplicarse a la realidad específica de tu vida moderna y a tus luchas particulares? Escucha la parte que te trajo hasta aquí. La que te mantuvo atento. La que te hizo sentir algo real cuando hablamos de Kenji de pie en su cocina, incapaz de responder a la pregunta de su hija. La que se reconoció en la descripción de la cómoda evasión y no apartó la mirada. Esa parte de ti es la guerrera. No es una metáfora. No es un adorno poético. La guerrera real, viva y palpitante que reside en todo ser humano que no se ha rendido por completo a la vida de menor resistencia. La parte que fue creada para la adversidad. Que crece al enfrentarse a las dificultades en lugar de rehuirlas. Que, en esencia, no teme al camino que tiene por delante, sino que simplemente espera la decisión que lo pondrá en marcha. Toma esa decisión hoy. No es la decisión perfecta. No es la decisión definitiva. No es la decisión que lo resuelve todo, garantiza el resultado y elimina toda duda. Simplemente es la siguiente decisión. La que te acerca un poco más a la persona que te has estado describiendo a ti mismo en tus momentos íntimos durante más tiempo del que te gustaría admitir. 1 grado. Hoy. Y otro más mañana. Y otro más al día siguiente. Hasta que los grados se acumulen hasta formar algo innegable. Hasta que la distancia entre quien eres y quien estabas destinado a ser no sea grande, sino que se acorte, de forma constante y visible, con un impulso que, con el tiempo, empieza a sentirse como lo más natural del mundo. Porque esto es lo último que quiero compartir con ustedes. Y no es una cita de Musashi, aunque su sabiduría nos ha acompañado a lo largo de todo este camino. Es algo más sencillo. Algo que no requiere la validación de ninguna autoridad ancestral, pues es cierto de una manera que pueden comprobar directamente en su propia experiencia si están dispuestos a intentarlo. Para convertirte en quien eres capaz de ser, no necesitas un plan perfecto. No requiere circunstancias perfectas, ni el momento perfecto, ni una preparación perfecta, ni la ausencia total de miedo, duda e incertidumbre. No requiere que lo tengas todo resuelto, ni que te sientas completamente seguro de la dirección que tomas, ni que hayas resuelto todas las dudas que te inquietan sobre tu propio valor, tu propia capacidad y tu propio derecho a desear lo que deseas. Solo requiere esto. La disposición a dar el siguiente paso. No todos los pasos. No el paso final. No el paso que te lleva al destino. Solo el siguiente. El que está justo delante de ti ahora mismo, visible desde donde estás, que requiere exactamente el coraje y el compromiso que tienes disponibles en este momento, imperfectos, inciertos y completamente suficientes. Da ese paso. Y luego vuelve aquí y cuéntanoslo. No porque este canal necesite interacción, sino porque necesitas rendir cuentas. Porque la versión de ti que escribe ese comentario, que se compromete pública y específicamente con lo único que ya no evitarás, es ligeramente diferente de la versión que le dio al play al principio de este video. Ya está un poco más decidida. Ya es un poco más guerrera y un poco menos la persona que se rinde. Aprovecha esa diferencia. Un paso. Un día. Un compromiso inquebrantable con la verdad de lo que realmente eres capaz de hacer, honrado en privado y de forma constante en todo el espectro ordinario de tu vida diaria. Esa es la lección de los samuráis. Ni la espada. Ni el duelo. Ni el momento dramático de valentía visible que se recuerda, se vuelve a contar y se convierte en leyenda.
La práctica. La práctica privada, diaria, inadvertida, completamente anónima de convertirse en alguien que no se rinde. Esa práctica comienza ahora. No después de que cierres este video. No después de que lo hayas pensado un poco más, lo hayas comentado con alguien o hayas esperado hasta sentirte un poco más preparado. Ahora. Este momento. Ya sabes cuál es el siguiente paso. Tómalo.